Este día, nuestra pieza cae en el escaque literario. El ajedrez ha servido de musa para muchos grandes escritores y su tablero nos cuenta un sinfín de historias. Hoy conoceremos algunos de los puntos que tienen en común estas dos disciplinas y descubriremos cómo el ajedrez se lee y las letras se juegan. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. Desde el punto de vista de la belleza, hay hermosos nexos entre el ajedrez y la poesía. Por ejemplo, uno de los poemas más bellos de la historia de la poesía y del ajedrez es el poema que así se llama Ajedrez, de Jorge Luis Borges, donde hace una reflexión profunda sobre los jugadores que están enfrentándose y hace preguntas y argumenta cosas que están en lo más hondo de lo que es una competencia de ajedrez, una partida, y lo que están buscando ambos para poder triunfar. Claro. Ese poema está inspirado en otro poema del gran poeta Omar Khayyam del siglo XI, poeta persa, donde habla que nuestro destino como seres humanos transcurre en un tablero de blancos días y negras noches. Lo toma Borges y crea su poema. Y bueno, Borges, o sea, no cualquier cosa. Pero otra gran poeta mexicana, Rosario Castellanos, claro, también escribió un poema llamado Ajedrez, donde va describiendo, donde va interpretando la relación de una pareja, donde las emociones son las piezas y van haciendo un juego y un rejuego de lo que es el destino y de lo que es la búsqueda y la separación, de juntarse dos almas y de separarse. Es que lo tiene de todo, es que dependiendo de los autores, claro. Exacto. Quizás la literatura, el cuento. ¿Por qué? Porque una partida es la trama de un drama. Es un enfrentamiento donde... Es un guión. Es un guión. Los partidos de fútbol también lo son, a su manera. Es un drama improvisado. Las partidas de ajedrez es lo mismo, que tiene un principio, un desarrollo, un drama y un final, como los cuentos. De tal manera que, si lo vemos con la literatura, y sin duda la novela, la que acabamos de mencionar, es ese un comienzo, un principio y un final, y un drama tremendo detrás de todo ello. Y el cuento es lo mismo, exactamente lo mismo. Y la poesía refleja otra cosa. La poesía nos habla de otro mundo del que estamos viviendo nosotros, pero que de alguna manera lo intuimos. El ajedrez es eso también es poema. Y las más bellas partidas de la historia de la humanidad, sin duda, que tienen mucho de poesía. Para empezar, Arriola era un fanático de ajedrez, José Emilio Pacheco era fanático, Vicente Leñero, le gustaba el ajedrez, y bueno, hay ajedrecistas que de alguna forma se convierten en escritores, al estar divulgando, hacer crónicas, hacer ensayos. Yo creo que tiene mucho que ver la literatura con el juego de ajedrez. Sí, no me acuerdo ahorita el nombre, tengo Ajedrez y el comunismo, es una de ellas, que no me acuerdo ahorita de quién es. Muy bien. ¿Sí? Novelas no, libros que te llevan a lo que son las técnicas y el trabajo como tal, sí, pero una novela de ajedrez no. Mi papá era fanático de los libros y encontré un libro que se llamaba Enciclopedia Temática de la Gloriel, y en el tomo 12, que es lectura pasatiempo, encontré el juego ciencia. Leí su historia, me fascinó su historia, reproduje sus partidas y de ahí quedé prendido desde esa época. Y luego ver que una apertura, por ejemplo, vamos a decir por un caso, César Polerio de 1500 y tanto, la siciliana, ¿no?
ya se jugaba en esa época, la Yuko pianísimo. Entonces, esa cosa de historia, yo soy lector, ¿no? Entonces me fascina, me atrae también, no solo el hecho de jugarlo. Tuviste mucho éxito como jugadora de ajedrez, mucha experiencia, muy alto nivel internacional, y después tu licenciatura en lingüística y letras te ha llevado a proyectar también ese conocimiento del ajedrez. Sí, es una combinación. Digamos que al inicio mi primera profesión fue el ajedrez. Soy maestra internacional de ajedrez, jugué muchos campeonatos en Colombia, fui 9 veces campeona de Colombia, campeona de Centroamérica y del Caribe, y me divertí muchísimo jugando Olimpiadas Mundiales. Fueron como 6. Esa es una fiesta fantástica del ajedrez y que valdría la pena que todos viviéramos esa experiencia. Pero luego, al hacer mis estudios como licenciada en Lingüística y Literatura, empecé a unir las dos cosas, el ajedrez y la educación. Paralelo a esto, yo dirijo jardines infantiles y entonces pues todo se daba, ¿no? Era cómo colocar el ajedrez al servicio de la educación desde la etapa infantil. Escribí el método ajedrez en el aula, que consta de 8 libros para niños, 8 libros para maestros. Hay otro libro que se llama Juega el maestro y gana los niños, que fue el primero que escribí. Y el método tiene una zona privada, una formación online. Bueno, todo es un método concebido para que se implemente curricularmente en los colegios. Y esto pues ha trascendido fronteras, está en 200 colegios en España, está en 70 colegios en Colombia, curricularmente. Espérame. ¿Más colegios en España que en Colombia? Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasa que yo escribí en España, la primera publicación fue en España. Pasa que también detrás de eso hay toda una editorial que trabaja muchísimo para la divulgación. Y bueno, que el Parlamento Europeo pues dio el aval para que el ajedrez se implementara en los colegios, de suerte que yo ya había escrito el método, ya estaba con los libros para los maestros y entonces... ¿Las cosas se dieron? Las cosas se dieron. También estaremos en México, pero estaremos en toda Latinoamérica. Ajedrez en el aula está proyectado para hacer esto. ¿En algún país has avanzado más? Bueno, pero quería contarte que también Claro. está en Miami ahora, porque Ajedrez en el aula está en inglés también. Y entonces también estamos allí en 23 colegios. Pero la idea es ir poco a poco, no creo que se trate de llegar a todas partes, sino llegar bien, ¿no? Llegar bien, hacer un acompañamiento a las instituciones que lo implementan. Yo creo que todos necesitamos jugar. Hay varias cosas que como seres humanos necesitamos. Uno es jugar, otro tener escenarios donde crear, o sea, inventar, crear. Y otro, un lugar donde hacernos amigos también, ¿verdad? Pero otro caso importante que todos necesitamos es poder estar en silencio con nosotros mismos. Y entonces el ajedrez reúne todas esas posibilidades. Las palabras en un libro dan vida a imágenes, sonidos, sabores, olores. De la misma manera, el ajedrez cobra vida en nuestra siguiente cápsula. Acompáñenme a ver una partida de ajedrez viviente. Los movimientos sobre un tablero no se hacen sosteniendo las piezas con las manos, sino dando pasos sobre el piso. Así se juega el ajedrez viviente, una práctica popular alrededor del mundo por muchos aficionados de este deporte. Se realiza así en grandes festivales culturales, como en clubes de ajedrez y hasta en las escuelas, para que los niños incorporen el desplazamiento de los trebejos y así comiencen una larga relación con el juego, viviéndolo en carne propia. Bueno, así en el normal te puedes concentrar más y ves mejor las piezas desde un mejor ángulo. Y así, pues en grande tienes que ver bien quiénes son tus piezas y saberte bien las casillas. Que en el grande como que tienes que ser un poco más profesional para jugar porque no puedes ver bien el tablero, tienes que ir caminando para verlo y en el normal ves todo el tablero y tienes mejor vista y mejor todo para jugar.
Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. La idea es llegar a toda Latinoamérica. México, desde luego, es un país enorme, gigante, donde hay múltiples posibilidades para todo el mundo. Y creo que no solo la condición de que necesitemos, como en todos los otros países de Latinoamérica, la necesidad del respeto, la responsabilidad, sino que también es justo con nuestros niños que demos herramientas pedagógicas o recursos pedagógicos para desarrollar también sus habilidades mentales, ¿no? Entonces son dos razones: desarrollo de pensamiento, habilidades sociales y valores. Ayudan en la medida en que se enseña a ser más tolerante, en que se enseña a ser más paciente, pero algo muy importante, se enseña a ser respetuoso. Yo apunto mucho al respeto de las ideas del otro, digamos, en el aula de clase, uno a través del ajedrez puede generar el respeto de las ideas de la otra persona, pero no solo el respeto, sino el aprecio hacia el otro. Cuando preparamos, digamos, a los niños desde el punto de vista técnico del ajedrez, trabajamos tanto táctica como estrategia. Pero estrategia es cuando el niño empieza realmente a comprender lo que es el ajedrez, ¿no? Los planes a largo plazo, a mí me gusta más eso. Cuando empezamos a enseñar los conceptos, los planes a largo plazo, el cómo generar objetivos y luego los caminos para llegar allí, que es lo que equivale a hacer la táctica. El ajedrez es un gran amor. El que aprende a jugar ajedrez desde temprana edad sigue jugando ajedrez. Yo trabajo con pequeños, pero también en primaria, y el método va hasta secundaria también. Y veo sencillamente que cuando lo aprendes desde pequeño, empieza a enamorarse el niño del ajedrez, sigue en primaria y sigue en secundaria. O sea, es algo que continúa, siempre y cuando el maestro le esté enseñando de una manera lúdica, grata, o sea, que sea fascinante. Me motiva el ajedrez, pero no solo el ajedrez. Lo que pasa es que hay un punto en la vida en donde al comienzo tú construyes para ti, construyes para formarte, pero luego hay un momento en la vida donde tienes que hacer es empezar a dar a los otros. Yo creo que estoy en un momento en donde mi función es dar a los otros, dar a mis equipos de trabajo, dar a los niños a quienes están en nuestras instituciones, dar a mis colegas en lo que yo pueda, pero obviamente alimentarme también de lo que los colegas también nos ofrecen, pero es dar. No tiene sentido estar en este planeta sin un enfoque de dar a otros, servir a otros, ¿no? Imaginación y creatividad junto con cumplimiento estricto de reglas. Esto es lo mágico también, ¿no? Es decir, no hay nada más estricto, no hay juego más estricto que el ajedrez en cumplimiento de reglas. Y sin embargo, nada que te permita desarrollar tanta imaginación y creatividad como el ajedrez. Entonces, la posibilidad de tener en el ajedrez mirada global, interacción de múltiples factores y a su vez desarrollar creatividad a través de un plan es maravilloso. Yo viajo y estoy todos los días hablando con gente interesante y cada día con gente distinta y de razas y culturas distintas. Entonces, cuando yo vuelvo a mi casa siempre tengo algo interesante que contar. Incluso cuando estoy trabajando en mi casa, que es la otra mitad del año, mi trabajo es todo lo contrario de algo de rutina. Todos los días para mí son distintos porque mi trabajo es muy creativo. Mis artículos para El País, los vídeos también para El País, la preparación de las próximas conferencias que voy a dar, el libro que esté escribiendo en ese momento. Y yo escribo, además de todo yo escribo. Todas las cosas que he vivido en ajedrez me dan para escribir, me dan situaciones, me dan historias, me dan anécdotas, me dan todo para escribir. Los niños, los jóvenes que se acercan al ajedrez, les pasa igual que a los niños que se acercan a la lectura. Alguien que no lee, que no tiene ese espíritu lector, puede llegar también a ser muy importante y a crecer. Pero la ventaja que tiene el que lee con respecto al otro es enorme. Eso pasa con el ajedrez. El que se ha acercado al mundo del ajedrez, el que conoce de las bondades del ajedrez, llega mucho más que aquel que nunca se ha acercado. Por eso, la importancia que todas las generaciones de niños y de jóvenes se acerquen al ajedrez, no para que sean campeones, no para que sean grandes jugadores, simplemente para que les dé estructura, para que les dé formación, para que les dé un futuro mejor.
En una partida de ajedrez el tiempo es un factor importantísimo y las variantes de una posición determinada. Puede ser un camino moviendo un alfil, pero otro camino puede ser moviendo el caballo, pero otro camino debe ser defendiendo, etc. Eso es el sendero del jardín de los senderos que se bifurcan. Y eso también pasa en el tiempo. Y en una novela preciosa de Vicente Leñero que se llama La vida que se va, la protagonista principal es una campeona de ajedrez mexicana, por supuesto, donde simultáneamente están transcurriendo hechos en el tiempo en Guanajuato con Diego Rivera, en la Ciudad de México con Siqueiros y con otros personajes de la época que están de alguna manera viviendo simultáneamente en un tiempo especial similar a lo que Borges reflejó en el jardín de los que se bifurcan. O sea que tenemos vasta literatura que se refiere al ajedrez. Así es. Quizás la mejor novela que se ha escrito sobre el tema, a propósito del tema, es La defensa Lujin, de Vladimir Nabokov. Toda la novela, que fue editada por la editorial Diana aquí en México, transcurre como una gran partida de ajedrez. El destino de un personaje, Lujin, el principal personaje, que han dicho y alguna vez el mismo autor lo reconoció, que refleja un segundo o tercer campeón mundial, Alekhine, lo va reflejando con su genialidad y sus locuras de pronto también. De tal manera que el personaje de la novela va transcurriendo como si fuera una pieza de ajedrez y los acontecimientos que van ocurriendo, que son dramáticos en muchos aspectos, son el fiel reflejo del drama de una partida de ajedrez. Puedo citar la de Jaque Mate, que la escribió un autor inglés llamado Jeffrey Archer. Es una novela muy bonita. Puedo citar una novela que fue escrita en México, que se llama El Águila Caída, que fue escrita en honor al gran maestro mexicano Carlos Torre Repeto. Puedo citar, por ejemplo, la novela de Ulises 2300, que también es ubicada en México, que habla de un niño genio que logra derrotar a un gran maestro soviético de más de 2700 de Elo. Aparte de la literatura científica que tiene el ajedrez, también hay novelas para que ya las personas puedan entretenerse y son basadas en el juego ciencia. Novelas conocidas, ¿sí? La tabla de Flandes de Arturo Pérez Reverte, ¿sí? Te habla sobre un cuadro, ¿sí? Una curadora que encuentra dentro del cuadro, ¿sí? Una leyenda, ¿sí? Que dice quién mató al caballero, ¿sí? Y empieza una trama policíaca para saber por qué ocultaron eso dentro de una pintura. Stefan Zweig tiene una novela, ¿sí? Que se llama El jugador de ajedrez, ¿sí? Donde todo se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y la salida de Austria de una persona que estuvo detenida por la Gestapo y a la que ayudan a escapar, ¿sí? Y el viaje en el barco donde esta persona encuentra, ¿sí? a un jugador de ajedrez que es el campeón, ¿sí? Y al cual vence, ¿sí? Patrick Süskind tiene una novela, no hay traducción al español, la tienes que leer en inglés, que se llama El Rey Escorpión. Hay una novela de una escritora francesa que se llama La jugadora de ajedrez. O sea, hay cantidad. Ok, estamos aquí en Blitz de preguntas de ajedrez con Hugo y con Francisco. Corre tiempo, 1 minuto. Quien responda bien la mayoría de las preguntas se lleva un premio. Y dice, ¿cuántos cuadros tiene un tablero de ajedrez? 64. Muy bien, ganaste tú. ¿De qué color tiene que ser el primer cuadro a la derecha del ajedrecista? Blanco. Muy bien, ganaste. ¿Cuántos peones hay en el tablero? 8. 16. Muy bien, ganaste tú. ¿Cuál es la única pieza que puede saltar otras piezas? Caballo. Muy bien. ¿Cómo se llama la protección del rey con la torre? Enroque. Muy bien, ganaste tú. ¿Cómo se dice ajedrez en inglés? Muy bien, lento. ¿Qué figura tiene el rey en la cabeza? Corona. Cruz. Una cruz. Corona, te fuiste con la finta. ¿Qué otro nombre tiene la reina? Queen. Dama, pero te la vamos a dar crédito parcial. ¿Cuántas piezas hay sobre el tablero? 32. Muy bien, ganaste. ¿Qué otro nombre tienen las piezas de ajedrez? Trebejos. ¿Qué figura era el alfil originalmente? Un elefante. ¿Se mueve hacia adelante y come en diagonal? Peón. Muy bien. ¿Se mueve en línea recta diagonal? Torre. Alfil, muy bien. ¿Se mueve en línea recta horizontal o vertical? Torre. Muy bien. ¿Se mueve como letra del abecedario?
Ah, pregunta capciosa. Caballo, ¿se mueve libremente? Reina. Muy bien. ¡Ven! ¡Tiempo! Muy bien, acérquense, por favor, los dos contrincantes. ¿Se pueden acercar? Tómame el brazo. El campeón es... ¡Muy bien! Se va a llevar su máscara del Rey Misterio. Los vínculos del ajedrez con la poesía vienen del siglo XI, con el gran poeta persa Omar Khayyam, que en su gran poema tiene varios versos donde hace mención del ajedrez como un reflejo de la vida y como nuestro destino va transcurriendo en tableros de negras noches y blancos días, etc. José Juan Tablada, el gran poeta mexicano, también tomó el ajedrez como un tema de destacar el quehacer de la vida en general y cómo también somos piezas de todo. Rosario Castellanos, la gran poeta Rosario Castellanos, también escribió un poema que se llama como el de Borges, Ajedrez también, donde describe las relaciones amorosas con una pareja y cómo se va dando el juego amoroso de los afectos, de las pasiones, de las emociones, dentro de una competencia que se da entre dos seres. Pero llamarle juego no es limitarle injuriosamente. ¿No es también una ciencia, un arte algo sutil que está suspendido entre uno y otro jugador, como el féretro de Mahoma entre el cielo y la tierra? Las letras, como piezas de ajedrez, se combinan para formar obras de arte. En nuestro próximo capítulo, se volverán a reunir para contarnos una historia más sobre el tablero de ajedrez. Hasta pronto.